Bueno, eso es uno de los principales problemas que hay cuando se habla del conflicto israelí-palestino, porque este es un conflicto desde mi punto de vista político que tiene una lectura religiosa, entonces se puede situar desde la Biblia misma, ¿no? Con el pueblo judío, con el éxodo, la promesa de regreso, etcétera, etcétera. Pero vamos a situar este origen de este conflicto desde 1947, cuando la Asamblea de Naciones, que es el organismo previo a lo que hoy se conoce como la Organización de Naciones Unidas, declara el plan de partición para Palestina. Palestina es el lugar donde se encuentra lo que conocemos como Tierra Santa. En ese entonces estaba dominada por el Imperio Británico, antes estuvo el Imperio Otomano, antes los romanos y así sucesivamente. Entonces, en 1947 la Asamblea de Naciones se reúne y votan por la partición de Palestina en dos países. Uno que iba a ser el Estado judío, Israel, y otro el Estado árabe o para los palestinos, que en ese entonces solamente se le conocía como Estado árabe. Este plan está justificado por la nueva geopolítica que se da en aquellos años en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y es una suerte de reivindicación a los judíos que no tenían patria y que habían sufrido pues el holocausto a manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Lo que es la actualidad podemos enmarcarlo dentro de lo que fueron los acuerdos de Oslo en 1993, en los cuales Israel y Palestina, que negociaban por primera vez de manera directa en 1991, con el auspicio siempre de Estados Unidos, firman los acuerdos de Oslo, mediante los cuales desde 1993 hasta el año 2000 se tenían que cumplir una serie de requisitos, una serie de cuestionamientos o de cuestiones para desembocar o terminar en el año 2000 en la declaración del Estado palestino. Esto no ocurrió así por distintos motivos. La negociación hizo agua, los acuerdos quedaron en nada y por el contrario, en vez de alcanzar la paz, que era lo que se esperaba hacia el año 2000, esto se revirtió y se convirtió pues nuevamente en un foco de tensión y de violencia, donde ya surge Hamas con mucha fuerza y hay un enfrentamiento entre palestinos. El gobierno de Israel se derechiza, de alguna manera se hace más fuerte, más sólido, con la finalidad de garantizar la seguridad a los ciudadanos a cambio de una presión fuerte contra los palestinos, y bueno, es lo que vemos actualmente, ¿no? Hamas nace en 1987 en la Franja de Gaza, es fundado por el jeque Ahmed Yassin, que tiene un brazo armado muy fuerte, y del 87 hasta más o menos una década, el año 97, 98, Hamas cumple una función política, que teje una red primero de apoyo social, llevando medicinas, llevando alimentos, llevando fe a través de una interpretación exacerbada del Corán, y va tomando fuerza, gana unas elecciones internas Hamas, pero no es reconocida por Israel ni por Estados Unidos. Entonces, cuando fracasan los acuerdos de Oslo en el año 2000, Hamas ya había hecho un trabajo político y ya estaba preparada militarmente para tomar la iniciativa de resistencia en el lado palestino, ¿no? Gaza queda aislado a partir del año 2000 más o menos, con Cisjordania. ¿Por qué? Porque producto del fracaso de los acuerdos de Oslo en el año 2000, todavía no había un muro alrededor de la gente de Gaza pasaba a Israel, la gente de Cisjordania pasaba, los palestinos trabajaban sobre todo en el área de servicios en Israel, los israelíes iban a comprar a los mercados de los territorios. Una solución a este conflicto no la veo sinceramente por ahora, porque ahí hay que trabajar muchos temas políticos, temas que a Israel necesita que se le garantice que va a tener seguridad, que sus ciudadanos van a tener seguridad. Eso no puede pasar porque en este momento, porque Hamas es un actor importante en el conflicto, tiene poder en la Franja de Gaza,
y esto tendría que ser resuelto a un nivel político a largo plazo, en el cual pues se mejoren las condiciones de vida en la Franja de Gaza, se acabe con el bloqueo económico, que no sea Israel el país encargado o quien domine la frontera de los territorios palestinos, sino las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, desde el momento en que se firme una paz, repito que en el año 2000 se estuvo muy cerca de firmar la paz, no se logró, pero desde que se firme la paz tiene que pasar por lo menos una generación para poder implementarla.